El siguiente ponente será el doctor Román Lezaun, de Navarra, que nos va a hablar de si todas las válvulas son iguales. Bueno, buenos días a todos. Gracias al comité por la invitación y a Mariano y a Rosa por su, espero, benevolencia, si me paso 2 minutos, en contestar una pregunta que realmente requiere mucho más tiempo que el que disponemos. Pero voy a tratar de dar unos mensajes muy telegráficos que nos ayudarán un poco a situar un poco el escenario de donde nos movemos ahora. ¿Cómo es el paso? Realmente, cuando nosotros nos enfrentamos al implante de una válvula aórtica, tenemos que valorar, en mi opinión, 2 aspectos. Uno, que es relacionado con el procedimiento y el resultado clínico, que fundamentalmente viene condicionado por la inmediatez, el resultado, la mortalidad, el grado funcional alcanzado y la esperanza de vida. Eso es un poco el objetivo clínico del implante de una válvula aórtica. Pero ese objetivo clínico está ligado a la presencia o ausencia de complicaciones, porque todas las válvulas obtienen un orificio eficaz que es mucho mejor que el que previamente presentaba la valvulopatía aórtica. En ese aspecto hay que valorar algunos aspectos muy importantes que condicionan el pronóstico: las fugas perivalvulares, las complicaciones vasculares, el bloqueo auriculoventricular, la oclusión coronaria, el ictus y la rotura del anillo. Básicamente esos son los ítems que condicionan un poco el resultado de una TAVI. Históricamente, los estudios y todo lo que vamos a hablar se relaciona con 2 válvulas, la Edwards y la Corvalve, 2 válvulas con conceptos completamente diferentes. La Edwards, una válvula montada sobre un stent de cromo cobalto que permite crimparlo, montada sobre un balón, de manera que es balón expandible. La otra, la Corvalve, que es de nitinol, autoexpandible, localización de la válvula supranular, y que ambas tienen resultados avalados por estudios muy rigurosos, tanto en relación con la esperanza de vida como con los mejores resultados si se compara con tratamiento médico, por ejemplo en el partner inicial, o si se trata con tratamiento quirúrgico. Entre ellas 2 hay un estudio que es el CHOICE, que comparaba un poco los resultados. Una, por ejemplo, en los ítems que he comentado, penalizaba más el tema del leak, la implantación de marcapasos, etc. Entonces, realmente lo que inicialmente... Es que no sé esto cómo pasa, un momentito. ¿Dónde está? Es que no veo. ¿Dónde está Pilar? ¿Este? Es que pensaba que era con este. Ah, vale. Vale. Entonces, tan es así que históricamente el implante de la válvula aórtica ha evolucionado de una forma absolutamente revolucionaria, de manera que su desarrollo, su implantación, prácticamente adopta una curva exponencial. Esto es un registro de Estados Unidos donde se compara, donde se ve el implante de número de válvulas aórticas quirúrgicas, puramente quirúrgicas, o el percutáneo. Este desarrollo ha llevado de forma paralela a el desarrollo a la mejoría de las válvulas iniciales y al desarrollo de nuevas válvulas. La válvula Sapiens, por ejemplo, manteniendo su estructura montada sobre un stent de cromo cobalto, ha ido desarrollando modificaciones estructurales de la propia válvula, de manera que uno de los objetivos, uno de los talones de Aquiles que tenía, que era la presencia de leaks paravalvulares, lo ha solucionado, no en su totalidad, pero casi en su totalidad, con la construcción de una falda alrededor de la válvula que prácticamente reduce a un nivel del 0%. Esa estructura, además, tiene una estructura una textura tridimensional de PET, y, por otra parte, los struts permiten un acceso muy sencillo y muy fácil en este tipo de válvula a los ostiums coronarios en caso de la necesidad de implantar de intervencionismo coronario. Por otra parte, la evolución de la Evolut, la plataforma, ha evolucionado también de una forma desde sus comienzos hasta la actualidad. Primero, y característica, digamos, muy importante, es que, a diferencia de la Edwards, esta es una válvula reposicionable y recapturable.
y fundamentalmente tiene un rango de utilización mucho más amplio que lo que tiene la Edwards, alcanzando últimamente ya hasta 34 milímetros de válvula. Pero ello ha ido también se ha añadido la construcción de una falda alrededor de la válvula que controla también y disminuye de forma muy significativa el número de leaks paravalvulares. De hecho, en el último subestudio del Surtavi, prácticamente los leaks paravalvulares en la Evolut también se reducen a cifras por debajo del 3%. Pero esto, que son, digamos, las válvulas de referencia, es lo que ha servido para el desarrollo de otras que son válvulas competidoras que ya tienen pequeños nichos, pero que probablemente van a alcanzar un nicho mayor en el momento en que tengan algún desarrollo que las mejoren. Esas válvulas son la Lotus, la Symetis que hemos hablado y la Portico. Las tres válvulas están construidas sobre nitinol, de manera que son autoexpandibles y tienen diferentes características unas de otras. La Lotus, que inicialmente, como sabéis, tenía, digamos, un funcionamiento excelente en la prevención de los leaks paravalvulares, pero en cambio estaba penalizada enormemente por la necesidad de marcapasos que necesitaba, ha sufrido una evolución, de manera que actualmente la Lotus es una válvula de 21 a 29 milímetros. El sistema de transporte es mucho más flexible, ello hace que su colocación sea también más sencilla y sigue manteniendo digamos, el nivel de éxito en la prevención de leaks paravalvulares, con una reducción muy significativa en la necesidad de marcapasos. Esta es un poco una representación de cómo funcionaría la Lotus, la Lotus Valve y la nueva Lotus, en la cual la necesidad de implantación no se necesita implantarla tan baja, funciona igualmente en la prevención de leaks paravalvulares y reduce de forma muy significativa la necesidad de marcapasos. La válvula Symetis es una válvula que probablemente en el futuro va a tener, digamos, un nicho muy, en mi opinión, bastante amplio. Es una válvula también montada sobre un esqueleto de nitinol, de manera que es autoexpandible, pero su forma de liberación es completamente diferente. A diferencia de las otras autoexpandibles, que su liberación se inicia por la parte distal ventricular, esta se inicia por la parte aórtica, permite digamos que atrapar las valvas para dejar más libres las coronarias y finalmente se libera la parte ventricular, con una zona de aterrizaje, digamos, amplia de 7 milímetros que nos permite jugar con bastante seguridad, aparte de la marca que tiene para su colocación. Desde el punto de vista, digamos, diferenciador de las otras, fundamentalmente sería esto, y parece ser que también una menor incidencia de ictus, fundamentalmente por la forma de liberación de proximal a distal de la válvula. Esta es una representación gráfica sencilla y unas imágenes de cómo inicialmente se libera la parte más proximal de la válvula y luego, retirando más el catéter, se libera por completo la válvula, dejando un resultado en principio también muy óptimo, porque sus características de construcción constan de una falda que se adapta muy bien al anillo y reduce de forma significativa los leaks paravalvulares. La Portico es una válvula que inicialmente, como sabéis, salió hace tiempo, tuvo que ser retirada porque se documentó algún caso de disminución de la movilidad de las válvulas, que se interpretó como trombosis de las valvas, etcétera, pero que está ahora otra vez disponible. Es una válvula que de alguna manera remeda un poco a la Core-Valve, pero tiene alguna diferencia. Por ejemplo, mientras que la Core-Valve la valva es supraanular, en la Portico es anular. Por otra parte, las celdas son más amplias, de manera que en una válvula autoexpandible de estas características permite un acceso más fácil a las arterias coronarias. Va en rangos de 23 a 29 milímetros y es una válvula completamente recapturable. Como digo, la valva es anular y permite con mucha más facilidad el acceso a las coronarias. Pero estas son las válvulas que nosotros disponemos hasta ahora. Pero en la parrilla de salida hay alguno más.
alguna más, la Jena valve, la Centera, la Venus valve y las que veis en el panel derecho, que hay muchísimas más. En cualquier caso, algunas de ellas están ya en estudios preclínicos, clínicos, y tienen clara indicación, parece ser, en algunos pacientes con insuficiencia valvular pura, por ejemplo, la Jena y otras con otras características. Todas ellas van a buscar su nicho de mercado y evidentemente tienen que encontrar un poco el que ninguna de ellas o ellas en conjunto mejoren estos resultados. Esto es, por ejemplo, no son estudios comparables. Estás en tiempo de descuento ya. Sí, pero bueno, enseguida termino. No son comparables, pero si os fijáis cómo los resultados en cuanto a la necesidad de marcapasos han ido disminuyendo paulatinamente en función del conocimiento de las características anatómicas. Igualmente, la incidencia de accidente vascular cerebral, por ejemplo, en este caso, con la válvula Symetis, se ha reducido de forma muy significativa. Y la necesidad y el leak paravalvular, que es un talón de Aquiles, va también cambiando, digamos, de día en día con el desarrollo de las nuevas válvulas. En cualquier caso, la Lotus en este aspecto lleva una ventaja de forma muy importante respecto a los demás, aunque en los últimos estudios con el último modelo de la Sapien realmente prácticamente se está aproximando a los mismos resultados de la Lotus. Estamos hablando de la válvula, pero no nos tenemos que olvidar del sistema de transporte. El sistema de transporte es un aspecto absolutamente crucial en algunos casos y que puede incidir directamente en el resultado inmediato del procedimiento. El sistema de transporte de la Edwards es un sistema deflectante, de manera que nos permite tener la coaxialidad de forma muy fácil, mientras que las válvulas generalmente autoexpandibles, su sistema es mucho más rígido y puede tener más dificultad. Es muy fácil, por ejemplo, utilizarla en aortas verticales, como veis en el panel de la derecha, pero es mucho más complicado utilizarla en aortas horizontales o dilatadas, como el panel de la izquierda. Esto es una situación que puede resolverse muy fácilmente, de manera que no debería ser problema a la hora de elegir una válvula a otra el que una aorta fuera más horizontal o menos. Este es un caso, por ejemplo, que os quiero poner muy rápido, una válvula CoreValve, imposible de pasar en el primer panel, imposible de atravesar a ventrículo izquierdo por la horizontalidad de la aorta. La solución que hicimos fue extraer la válvula, poner un lazo y pasar a continuación la válvula a través de la guía que la habíamos dejado en ventrículo izquierdo, de manera que formamos una corbata alrededor de la válvula, traccionamos un poco con el lazo, empujamos la válvula y pasamos al ventrículo izquierdo. De manera que el sistema de transporte para las válvulas que son autoexpandibles, que es un sistema mucho más rígido, en el caso de aortas horizontales, esta puede ser una alternativa para la solución. Y el otro problema es el leak paravalvular, que realmente condiciona de forma drástica el pronóstico de los pacientes, que con las modificaciones valvulares se va corrigiendo, pero en ocasiones puede persistir el leak, y estos son datos, por ejemplo, de CoreValve y de Edwards antes de las últimas modificaciones, y en la curva de la izquierda veis un poco el pronóstico de un paciente con o sin leak, la supervivencia. Bueno, pues en los casos de una válvula autoexpandible con unos estructos muy cerrados, también tenemos una alternativa para resolver eso, de manera que no debe ser la posibilidad de que nos quede un leak, no debe ser un inconveniente para utilizar una válvula autoexpandible. Este es otro caso nuestro, por ejemplo, en el que un caso de una válvula aórtica, una CoreValve de 31 milímetros, en una válvula muy calcificada, dejó 2 leaks paravalvulares muy importantes. El atravesar con la guía para cerrar los leaks es a veces muy complicado con las vainas, y utilizamos un poco el pensamiento lateral, es decir, dimos un poco la vuelta al sistema. Pasamos primero la guía, descendiendo, cruzamos la válvula, el leak, alcanzamos el ventrículo izquierdo y externalizamos la guía a través de la luz verdadera a la aorta, realizando un asa arterial y metiendo la vaina transportadora del sistema por la luz verdadera, de manera que alcanzamos nosotros, esto no sé si puede funcionar, de manera que nosotros alcanzamos el leak paravalvular desde el ventrículo izquierdo y pudimos colocar un dispositivo, un OVP3 de St. Jude, sin ningún tipo de dificultad.
Aquí, como veis, estamos cerrando el LIC posterior, mientras que el LIC lateral que estaba ya tiene puesto el dispositivo utilizando la misma aproximación. De manera que, como conclusión, podríamos decir que existe una innovación constante, comenzando por los líderes clásicos de Sapien y Corval, de manera que las válvulas están cambiando continuamente un poco sus objetivos, buscando un poco tapar los nichos estos que había puesto en la segunda diapositiva. Las válvulas emergentes, que van a ocupar un nicho de mercado, Portico, Lotus y Accurate, tienen sus peculiaridades que sin duda van a ofrecer, digamos que, mejorar los resultados en algunos aspectos concretos. Los sistemas TAVI nuevos, Jena, Venus, etcétera, tienen características que van a ocupar también un nicho del mercado. Y una cosa que está próxima a llegar y que probablemente va a cambiar de forma radical un poco el enfoque que demos nosotros a la utilización de las válvulas, y es la ingeniería de tejidos. Será un salto tecnológico tan alto que probablemente implicará también cambios en la modificación de los sistemas. Y contestando a la pregunta, pues no hay un sistema perfecto, la automatización de los diseños implica determinados compromisos. Si hay que poner una falda para disminuir los leaks, probablemente no podemos reducir el tamaño, el French necesario para avanzar la válvula. Hay que determinar qué es lo importante, que es la prevención de leaks. Es más importante tener un perfil muy bajo. Es importante la prevención de los marcapasos. Es muy importante o no ser recuperable o reposicionable. La experiencia del operador es crucial con las válvulas. Las válvulas pueden tener similitudes o no, pero un operador a lo mejor con una válvula que no ha utilizado realmente pues no funciona el caso bien. La pregunta sería, ¿cuántas hay que tener en un hospital? ¿2, 3 válvulas? ¿Una? Y por fin los pacientes son todos iguales, que es realmente lo que no hemos hablado, aunque hemos dado algún pequeño retazo, ¿no? Retazo de que los pacientes son muy diferentes, tanto en los accesos vasculares como en las tortuosidades de la aorta, en la horizontalidad versus verticalidad de la aorta, en aortas bicúspides o tricúspides y más variables que no quiero extenderme. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Román. Ya lo siento, Román, pero te has quedado sin preguntas, no tenemos tiempo.